Escuchas sectorfm.com Master Mix. Y me da mucho gusto recibir en la línea telefónica a la maestra en Innovación Social y Economía Solidaria, a la maestra Marta Patricia Carrillo Núñez. Maestra, ¿cómo te va? Muy buena tarde, bienvenida a sectorfm.com. Muchísimas gracias, Gerardo. Pues un gusto aquí escucharnos de nuevo otro lunes más en Esfera Legislativa. Todo ya. Muy bien, solo que en este calor tan horrendo que está en la Ciudad de México. Ajá. Sí, hombre, hace un calor tremendísimo, maestra. Sí, muchas gracias. También tengo en la línea telefónica al maestro en periodismo político Ernesto Texcocano Hernández. Amigo mío, ¿cómo te va? Buena tarde, bienvenido de nueva cuenta a sectorfm.com. Muy bien, muchas gracias, estimado Gerardo. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Ya muy emocionados para platicar un lunes más de Esfera Legislativa. Pues emocionadísimos. Oye, hay tantas cosas que platicar ahí en el Congreso de la Unión. Fíjate que hace rato que platicábamos tú y yo, querido amigo, pareciera que yo creo que todo lo que vivimos, platicaba este fin de semana con nuestro psicólogo de cabecera, Luis Carlos Martínez Reynoso, y platicábamos de cómo cada quien percibe las cosas. Un mismo hecho, cómo lo vive cada persona, ¿no? Entonces, en esta tarde que platicábamos, pues tú como estás tan metido ahí en la esfera legislativa, Ernesto, Marta, ustedes que están tan metidos a veces como que se meten tanto a la chamba que a veces como que no sé si decirlo así. A veces perdemos un poquito la dimensión, ¿no? Porque estamos tan metidos. Lo que me está platicando hoy Marta, Ernesto Texcocano Hernández, Marta Patricia, la maestra Marta Patricia, te cuento, me estaba platicando de cómo ha ido la vida legislativa, pues modificándose, transformándose a partir de este proceso electoral que estamos viendo. Y una de las complicaciones, estimada maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, es lo que ha sucedido ahí en el Congreso de la Unión con el tema de las iniciativas enviadas por el titular del Ejecutivo el pasado 5 de febrero de este año al Congreso, un paquete de tantas reformas, 18 reformas constitucionales, 2 ejecutivas para su análisis y en todo caso su aprobación, y ya lo hemos platicado aquí en la esfera legislativa, pues las complicaciones que ello representa. Nos enteramos que se están cerrando o se han cancelado o se han tirado o se han suspendido algunos foros que tienen que ver, algunos foros en donde se tiene que discutir estas propuestas de Andrés Manuel López Obrador por el tema electoral o porque necesitan una especificidad estos foros. Vaya, lo que sucede ahí en el Congreso, maestra Marta Patricia, pues es muy interesante conocerlo porque nos enteramos de la vida nacional, de cómo está la vida legislativa, y la vida legislativa yo creo que es el pilar de lo que tenemos que vivir como una democracia. Así que, maestra, ¿qué está pasando con estos foros que estaban muy interesantes, en los que se iban a discutir todas estas propuestas de Andrés Manuel López Obrador, y que bueno, hoy ya mutis total, ya nadie habla de ello, ya el Ejecutivo ya se enfrasca en otros temas, ya se enfrascó en el tema de la refinería, ya se enfrascó en lo que dijo una legisladora española, Cayetana, y no me acuerdo su apellido, el día de hoy. Vaya, se ha enfrascado en otros temas y el tema legislativo lo ha dejado un poco de lado, como si no sucediera nada, como si todo estuviera bien, pero lo que sucede, maestra, es que hay esta cancelación, suspensión o puesta en puntos suspensivos de los foros de discusión de Andrés Manuel López Obrador, maestra Marta Patricia. Sí, bueno, pues recordemos, una vez que el Ejecutivo presentó estas iniciativas de reforma constitucional, son tantas que lo que se decidió al interior de la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, es que se hicieran foros. ¿Estos foros, qué tipo de foros son? Pues son foros, se les denominó a los primeros diálogos Jucopo. ¿Esto qué significa? Que las juntas de coordinación política, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, iban a realizar algunos diálogos en torno a estas iniciativas.
específicamente 4, 2 en la Cámara de Diputados y 2 en la Cámara de Senadores. Eso dice el acuerdo. Y también lo que dice es que dividieron, o más bien compactaron estas iniciativas en 4 ejes. El primer eje es el llamado libertad, el segundo es bienestar y justicia, el segundo es bienestar, el tercero es justicia y el último es democracia. Entonces, en estos ejes se agruparon y 2 le correspondían al Senado de la República y 2 a la Cámara de Diputados. Pero, ¿qué ha pasado? Este acuerdo que aprobó la Junta de Coordinación Política aquí en la Cámara de Diputados, se aprobó aquí porque aquí es donde se presentó el Ejecutivo las iniciativas. Se presentó el 20 de febrero. Pero estaban los tiempos tan justos que de hecho la primera presentación de los diálogos de Jucopo se dio el 21 de febrero, un día después de aprobado el acuerdo. Y fue un evento que duró, lo pueden ver en redes, duró alrededor de media hora y la verdad es que contó con muy poca formalidad, ¿no? Digo, para la seriedad del tema y las modificaciones que se van a hacer, fue complicado. Y a partir de ahí este acuerdo señala que va a haber un micrositio donde la ciudadanía puede consultar qué es lo que se va a discutir, dónde se va a discutir. Para todos aquellos que nos escuchan y quieran echarle un ojo a este micrositio, es www.reformas.constitucionales, todo junto, .diputados.gov.mx. En este que van a encontrar... Espérame. Es www.reformasconstitucionales.diputados. .gov.mx. Ajá. Okay. ¿Qué van a encontrar si ustedes ingresan al micrositio? Van a encontrar la presentación de donde contiene, digamos, para qué está realizado este micrositio. También van a encontrar los acuerdos que hasta el momento se han aprobado y los ejes que les digo, son 4 ejes en los que está dividido estos diálogos, ¿no? Ajá. Y luego hay otra parte donde dice diálogos Jucopo, que esos, insisto, van a ser 2 en el Senado y 2 en la Cámara de Diputados. Pero ha sido tanto la aceleración que, fíjate, el primer diálogo estaba para el 27 de febrero y luego lo cambiaron. O sea, dijeron, no, pues es que ya no nos dio tiempo y entonces lo pasaron para el 5 de marzo, ¿no? La presentación. Y así han ido recorriendo las fechas. Ahí ustedes pueden seguir como digamos, los cambios que ha habido en el calendario. Pero bueno, de estos diálogos de Jucopo, fíjate, son en la Ciudad de México, no hay tanto problema porque hay las sedes, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, pues son las sedes oficiales y se han dado. Aún así, lo que ha habido es problema en la logística. Por eso es que ha habido cambios. Entonces, por ejemplo, el foro que se llevó a cabo hace una semana, en martes, que fue el 5 de marzo, se supone que estaba dedicado al eje de bienestar. Sin embargo, por la falta de ponentes, también lo pueden checar en línea. Aquí en esta página aparecen todos los videos y lo que sí ha habido. ¿Qué pasó? Que empezaron a meter ponentes de los otros temas, porque no hubo suficiente planeación y entonces se tocaron temas de simplificación orgánica, por ejemplo, que no era el tema de ese foro. Esto, bueno, son los diálogos de Jucopo, que insisto son 4, 2 en el Senado, 2 en la Cámara de Diputados. Después el acuerdo establece que también se van a hacer foros regionales. Estos foros regionales son 5, van a ser 5 foros regionales. ¿En qué entidades federativas se van a llevar a cabo? Bueno, en Durango, el primero, en Hidalgo, en San Luis Potosí, en Oaxaca y en el Estado de México. Pero no hay una razón de fondo para que se hayan elegido estas sedes. No sé, desconocemos cuál haya sido el método de elección. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el primer foro regional se tendría que llevar a cabo el día de mañana. Mañana es 12 de marzo. Uh-huh. Y resulta que el sábado, después de las 3 de la tarde, todavía no había sede ni había hora. Y entonces lo que hicieron fue que ya se canceló. El foro que se tendría que llevar a cabo el día de mañana en Durango ya fue cancelado. Y pasa lo mismo con el de Hidalgo.
El de Hidalgo se tendría que llevar a cabo el 7 de marzo. No, el Y como 14, no han ¿no? conseguido El jueves no, el de Hidalgo el 7 de marzo. Perdón. Es que el Estaba el 7 7 de fue. marzo. El de Hidalgo entonces fue la semana pasada. El En miércoles. teoría debió haber sido la semana pasada, Ok. pero se canceló por el mismo tema. Ok. Porque no confirmaron a los ponentes, porque los legisladores no estaban confirmados para asistir. Entonces, al momento de esos 5 foros regionales que están establecidos en el acuerdo, 2 se han cancelado por falta de organización, de logística y de coordinación entre las entidades federativas y el Congreso Federal. Entonces, tendríamos que esperar a ver los siguientes, el de San Luis Potosí, que es el 14, el de marzo, en Oaxaca es el 4 de abril y el de Toluca es el 11 de abril. Hay que esperar en esos eventos si se llevan a cabo o no. Porque Oye, también perdón, Marta. Ajá. Cambiaron las sedes, ¿verdad? Porque el jueves 14 originalmente iba a ser en Puebla y el del jueves 4 de abril originalmente iba a ser en Mérida, Yucatán. Cambiaron las sedes. No. Esos de los que estabas hablando, ajá, son los foros estatales. Ok, que son ya. distintos. Ya, okay. Los foros regionales se llevarían a cabo en estas 5 entidades: Durango, Hidalgo, San Luis Potosí, Oaxaca y Estado de México. Ok. Y los estatales tienen diferentes sedes. Ahí sí entra, por ejemplo, Puebla. Pero ¿esto de qué depende? No tienen, aunque tienen una sede establecida para llevarse a cabo, o sea, bueno, un estado anfitrión, por así decirlo, la organización depende de que las comisiones que son, les denominan comisiones anfitrionas, que son las que están involucradas en el proceso de dictaminación, de que decidan cuándo lo quieren hacer, siempre y cuando las fechas sean entre el 19 de febrero y el 15 de abril, y que no rebase un monto específico, porque el acuerdo, este acuerdo que aprobó la Junta de Coordinación Política, establece que no se van a gastar más de 4 millones en la realización de los foros. Pero si tú consideras que tienes que pagar el traslado de legisladores, de ponentes, del equipo de logística, en realidad, y ves el número de iniciativas y de foros que están proponiendo, pues los foros estatales que propusieron son 23. Entonces imagínate, son 23 estatales, 5 regionales, ya llevamos 28. Y 4 de diálogos de Jucopo, 28, 29, 30, 32. O sea, son 32 foros que se propusieron para analizar estas reformas. Entonces, aunque suena mucho 4 millones, cuando dices, pues son 32 foros y son fuera de la Ciudad de México, en su mayoría, 28 son fuera de la Ciudad de México, la verdad es que pues no hay como dinero que alcance, ¿no? Estamos hablando de casi 128 millones de pesos. No, son 4 millones para todos los foros. Para los 32 foros. Exacto. Ya, capichi. Ahora sí, ya, capichi, porque fuera. Y por eso te digo que en realidad no es mucho, y considerando que se tendría que rentar la sede, los vuelos, conseguir a los ponentes. La verdad es que esto de que nos habla de que estuvo muy mal organizado. Si nosotros revisamos esta página, la que acabo de citar hace un momento, van a ver, digamos, los eventos o las mesas que sí se han llevado a cabo. Ahí van a poder encontrar los videos, los resúmenes, las semblanzas de quienes participaron, los boletines. ¿Y qué más van a encontrar? De las comisiones que dictaminan son las encargadas de hacer los foros estatales. De estos 23 foros estatales, al día de hoy, 3, 4, solamente 9 comisiones ya llegaron a un acuerdo del día que quieren llevar a cabo su foro fuera de la Ciudad de México. Los otros no han llegado a ningún acuerdo. Entonces, imagínate eso, son 13, 14. Son 14 foros que no saben ni han llegado a ningún acuerdo de días. ¿Esto a qué se debe? Pues eso también se debe a que muchos de los legisladores, ya sea que vayan por reelección o que vayan a otros cargos de elección popular, no están pues digamos, con agenda disponible para estar viajando porque están haciendo campaña cuando no están aquí en la Ciudad de México. Y también se debe a que
muchos de ellos pues están pidiendo licencia para irse a hacer campaña, están dejando a los suplentes, y los suplentes que llegan, los legisladores suplentes, pues no traen pues digamos como el pulso, ¿no? Ni la agenda del Congreso. Y entonces, aunque llegan, pues no saben ni qué onda. Te voy a poner un ejemplo. En la Comisión de Justicia le tocó organizar 3 foros, pero el diputado presidente pidió licencia. Entonces cambiaron, acaba de entrar una nueva diputada presidenta. Entonces acaba de entrar y no tiene como el timing. Aunado a eso, ha habido muchos movimientos en las comisiones, y eso tampoco te permite una coordinación efectiva, porque como tienes cambios en los integrantes de la comisión, no es fácil ponerte de acuerdo con alguien que va llegando, quieres que apoye y no necesariamente hay ese apoyo. Y de parte de la Cámara, el proceso, digamos, administrativo ha sido muy complejo. ¿Por qué es muy complejo? Porque efectivamente en esta cuestión de que está muy bien de transparentar los recursos y de seguir que no se gasten de forma no adecuada estos recursos económicos, el proceso de comprobación es muy complicado. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que están diciendo es o hagan los foros, que paguen los presidentes o los propios legisladores, y después, si digamos, comprueban esos gastos, se los regresamos. Entonces, pues tampoco está siendo atractivo por ese lado para los legisladores, porque dicen, ¿por qué voy a pagar si en realidad quien está proponiendo esos foros es la Junta de Coordinación Política, ¿no? Y sobre todo que sería como un cheque en blanco, porque no saben si se los van a regresar o no. Depende de que cumplan con los requisitos administrativos que la Cámara de Diputados establece. Uy, pues es un tema complicadísimo, porque bueno, pues lo platicábamos, maestro Ernesto Texcocano, esto que estamos viviendo, estas iniciativas de Andrés Manuel López Obrador, son las iniciativas de un gobierno entrante. Decías, el 2018, esto tendríamos que haberlo vivido en 2018, lo estamos viviendo hasta este momento. Entonces, bueno, con todas estas complicaciones que nos está exponiendo la maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, queridísimo maestro Ernesto Texcocano, pues se ve muy complicado que puedan avanzar y que se queden ahí, y entonces las iniciativas como pues letra muerta. Bueno, y toda vez que ya habíamos platicado que una vez iniciada la nueva legislatura, estas iniciativas, bueno, pues podrían ser desechadas, entonces podría ser letra muerta. ¿Qué va a pasar? Ya no hay ni siquiera el tiempo como para reagendar estas iniciativas o estos foros que ya se habían suspendido. Entonces pues serán cancelados de una manera que pues esto va a afectar lo que había pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es un golpe más que era, como había dicho Andrés Manuel López Obrador, era parte del plan C? Recordar que el plan A y el plan B, que también una de las situaciones era la reforma electoral, bueno, pues había amenazado o había dicho que el plan C se iba a pasar. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Ante un plan C fallido? ¿Estamos ante foros que ya no se van a volver a hacer? ¿Esto cómo afecta la percepción de Andrés Manuel López Obrador y bueno, pues lo que está sucediendo allí en el Congreso de la Unión? Parece que ya no está como tomándose muy en serio estas reformas, porque bueno, pues si tomamos en cuenta que en el Senado ya están como cerrando, pues aquí me decías, en el Congreso están a todo lo que da. ¿Tú cómo lo percibes esto, amigo? ¿Es un revés o es solamente un momento de pausa y continuará en una nueva legislatura? Híjole, a mí me parece que no se midió con claridad el tiempo ni las circunstancias, y sobre todo pues también quizás no se buscó con verdadera voluntad el llevar a cabo no solo los foros, sino el tratar de buscar que sí se generara la voluntad política para alguna reforma constitucional. Y algunas reformas constitucionales han sido muy rápidas porque pues se ponen de acuerdo las diferentes fuerzas políticas que están representadas en el Congreso, y puede ser
muy sencillas, inclusive parecerían muy sencillas, como aquí nosotros en la esfera legislativa pusimos hace un año, un poquito menos de un año, el ejemplo de una reforma constitucional que era necesaria, que era el doble Congreso, ¿no? Aquella que se hizo por el Pacto por México y que vimos que se le dio mucha celeridad, inclusive ya quedó aprobada, ya está la reforma, ya uno puede revisar el texto constitucional y en cualquiera de las versiones que uno puede acceder a la Cámara de Diputados o inclusive la Suprema Corte de Justicia, en el Senado, donde uno quiera ver, ya está la reforma constitucional, el cambio que se requería. Pero como estas reformas son temas muy complejos, que requieren tiempo, requieren una discusión y un análisis muchísimo mayor, porque están involucrados diferentes sectores de la sociedad, era necesario llevar a cabo no solo los foros, sino también, de cierta forma, buscar que construir la voluntad y sobre todo tratar de llevar a cabo una serie de discusiones y análisis más profundos que ya este gobierno ya no le da, como diría Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Ya no le da pista a este gobierno, ¿no? Es decir, ya se le acabó la pista, ya está por concluir, ya lo único que resta básicamente pues es cerrar el gobierno en las condiciones en las cuales ya se llegó. ¿Por qué lo digo así? Porque en primera, como bien lo refiere la maestra Marta Patricia, en estos foros, aquí lo que se está dando cuenta no solo es la falta de recursos económicos para llevarlos a cabo, sino también el tiempo que ya estamos encima, considerando que pues el 30 de abril concluye el periodo ordinario de sesiones, que será muy difícil tratar de convocar un periodo extraordinario, y si estos foros de discusión y análisis iban a terminar el mes de abril a mediados o a finales, pues lo único que se esperaba era tener más o menos la redacción de algunos dictámenes de estas iniciativas, de este cúmulo de iniciativas que presentó el Ejecutivo, para intentar de cierta manera después en un periodo extraordinario poder aprobarse en el Congreso. Sin embargo, esto se antoja ya cada vez más complejo, más lejano, y muy probablemente si era la intención de llevar a cabo esta narrativa de las reformas constitucionales a la escena de la elección que estamos viviendo, pues ya parece que se está diluyendo, ¿no? Es decir, no podríamos decir que se está debatiendo con gran entusiasmo y que los foros han puesto en la opinión pública los temas, porque esto no ha sido así, ¿no? Y peor aún, si se están cancelando, eso quiere decir que no ha generado el entusiasmo que se requería para ser bandera de la elección o sobre todo para en algún momento ser considerados como esta parte de crear una cierta, pues sí, crear una narrativa como la que el estilo muy particular del presidente de presenté yo esta serie de iniciativas y no me permitieron, la oposición se opuso, no querían que salieran en estos términos, en fin. Ese tipo de cosas probablemente lo veremos después, pero hasta lo que hemos visto, lo que vamos del mes de marzo, que ya casi es la mitad, y lo que se ve hacia el mes de abril, no parece que vayan a tener una aprobación, por lo menos en el periodo ordinario de sesiones que concluiría el siguiente mes. Pues es que sí se ve, se antoja muy muy complicado y bueno, como ya lo comentábamos, en el Senado me decías que pues ya están así como pues terminando la fiesta, recogiendo el globo y toda la onda, y ahí en la Cámara de Diputados, bueno, pues todavía siguen con un montón de situaciones que pareciera no van a poder concluir y están, entiendo, a marchas forzadas. Si no es así, ojalá que me lo comentaran, porque bueno, pues el trabajo legislativo no se acaba y la diferencia es brutal. En este orden de ideas, maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, ¿cómo ha afectado la vida legislativa el proceso electoral? Estamos viendo unos foros que se cancelan, que se modifican, que no hay los recursos, mal planeados. Bueno, que estamos hablando de un gobierno que ha mal planeado todos los 5 años, ¿no? En este caso, bueno, pues no sé si a qué obedezca tan mala planeación, si a la premura, si a ¿cómo se dice? La improvisación, no sé a qué se deba, pero vaya, todo esto ha movido la vida legislativa. El tema hoy por hoy son las elecciones, lo platicábamos aquí y aquí lo veíamos un poco complicado, que todas estas propuestas más
todo el trabajo legislativo que pudiera encontrar una salida en esta legislatura, maestra Marta Patricia. Sin embargo, bueno, pues vemos una vida convulsa, una vida legislativa convulsa, y cambios, y se mueve, y parece esto un bote o un barco en una tempestad, en un océano que está totalmente convulso, maestra. Sí, pues justamente, de hecho, si nos damos una vuelta por los micrositios de las comisiones tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados, lo que vemos es que el reglamento establece que las comisiones ordinarias tendrán que sesionar al menos una vez al mes. Si nosotros revisamos, en realidad son pocas las comisiones las que sí han seguido esto del reglamento de sesionar una vez al mes. ¿Esto a qué se debe? Recordemos que tanto el Senado como la Cámara de Diputados establecieron que sus sesiones iban a ser martes de forma presencial y los miércoles de forma semipresencial. ¿Esto a qué nos lleva? A que en general, si uno quiere encontrar a los legisladores en el Congreso, pues es los martes, porque los miércoles, como pueden atender la sesión de vía remota, casi todos los legisladores se van a sus distritos a hacer campaña y siguen la sesión de lejos. Entonces, si nosotros vemos incluso las sesiones del Congreso los días miércoles, vemos que los salones están semivacíos. E insisto, si hacemos una contabilidad de cuántas sesiones están sesionando una vez al mes desde que empezó el periodo, yo diría que son alrededor de 20-30% máximo, ¿no? A eso, ¿qué se le suma? Este periodo de licencias. En el caso, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, del 20 de febrero al día de hoy, se han solicitado 39 licencias. Y de esas 39, que parecen pocas, en realidad hay que esperar las que se metan esta misma semana, porque parece ser que son todavía más. Al día de hoy, en total de las 65 legislaturas, tenemos 116 licencias solicitadas por los legisladores. Entonces, queramos o no, siempre este tipo de solicitudes que se meten de licencia afectan la vida del Congreso, porque si bien algunas de las comisiones ya traen un ritmo, ya conocen los temas, los legisladores ya se conocen, ya conocen las dinámicas de las comisiones, cuando llegan nuevos legisladores, pues hay un cambio en la composición de las comisiones. Solo por poner un ejemplo en la que en estos momentos estoy colaborando, esta comisión es de alrededor de 30, la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados tiene alrededor de 35 integrantes. Al día de hoy, con las licencias que se han solicitado, 9 de esos 35 ya no están. Y si a eso le sumamos los cambios en las composiciones de la comisión, la Comisión de Transparencia el día de hoy opera con 22 legisladores. Entonces, pues sí complica un poquito esto la forma de trabajo. Es relativamente más fácil porque son menos y entonces hay que coordinarse con menos legisladores, pero al mismo tiempo, de repente hay algunos temas que no pueden avanzar tan rápido porque a lo mejor la legisladora o el legislador que llevan la batuta en los temas en las comisiones se cambiaron o están atendiendo otros asuntos y eso hace más complejo el avance de los trabajos dentro de las comisiones. Y por ahí ya, como dicen, entre que se junta el poder judicial con el legislativo, lo que tenemos también es que ya hacia el final de esta legislatura, el Poder Judicial ha estado emitiendo una serie de acuerdos solicitando que se hagan armonizaciones en algunas leyes correspondientes. ¿Y esto qué significa? Pues como dice, como ya se van, están en incumplimiento, entonces los exhorto a que cumplan con armonizar. Y entonces ahorita varias de las comisiones, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, están trabajando en proyectos de armonización derivado de un mandato judicial en donde dice, oye, pues ya se va a acabar la legislatura y nunca actualizaron lo que deben actualizar. Entonces les suplico que lo actualicen otra vez. Y esto, pues otra vez, se concentra el trabajo en cosas que a lo mejor no es una cosa tan relevante,
pero finalmente sí es un mandato judicial en el que las cámaras intentan cumplir en tiempo y forma, e insistimos lo que hemos señalado aquí. En el tema, por ejemplo, de las iniciativas que manda el Ejecutivo, que son constitucionales, decimos, pues no son 18 modificaciones constitucionales, 18 iniciativas constitucionales que impactan más de 50 artículos, no es una cosa que pueda salir en un mes, ¿no? Sí, ¿no? Entonces creo que todos estos foros que se hayan caído, que estén flojos, lo poco que se ha logrado, pues lo que sí denota es como esta falta de interés ya de los grupos parlamentarios de procesar cuestiones sustantivas al interior del Congreso en pleno periodo electoral. Lo decíamos, perdón, una esfera legislativa anterior, maestra Marta, que yo lo veo como una especie de reventar. Estas iniciativas son una especie de reventar el último periodo ordinario de sesiones en el Congreso, meter pies. Y bueno, pues si sabíamos o si el presidente sabía de antemano cómo iba a ser este proceso electoral y cómo iba a afectar este proceso electoral la vida legislativa dentro del Congreso, pues entonces a mí me parece que que no vaya a salir el presidente con que en el Congreso, como bien lo apuntaba el maestro Ernesto Texcocano, no van a salir con que en el Congreso no quisieron la oposición, porque entonces ese será un golpe muy bajo y eso será de verdad algo muy patético, que bueno, es que es el presidente y el patetiquismo ha acompañado definitivamente estos 5 años, maestro Ernesto Texcocano Hernández. El próximo 1 de abril, bueno, pues comienza el resto de la campaña política y ya hay mucha gente que está en las comisiones y que ha pedido licencia, entonces ya van a poder oficialmente meterse a la contienda electoral. Y pues si en el Congreso ya está así como pues más tranquila la cosa, según entiendo, ya no había tantos procesos legislativos en el Senado de la República, bueno, pues entonces en el Congreso, aunque no quieran los legisladores y aunque vamos a ponerlo en ese supuesto, sean pues muy responsables o muy celosos de sus actividades, definitivamente van a tener que suspender toda la actividad legislativa. Pues entonces, como menciona la maestra Marta Patricia en esta intervención, no tendrán en los foros o el número necesario de integrantes en las comisiones para dar salida y dar cabida a estos temas, y bueno, pues ahí se van a quedar hasta nuevo aviso, bueno, de cara justamente a las elecciones y este asunto que las licencias se van a pedir y se estarán pidiendo. Entonces vamos a tener un Congreso de la Unión, pues yo lo veo a partir del 1 de abril, pues sumamente, no sé si decir la palabra vacío es lo correcto, pero sí, bueno, pues con una pata menos. Entonces de ahí es donde va a cojear el tema, ¿no? Si lo veo así, mi querido maestro Ernesto Texcocano, ¿es correcta la apreciación? Sí, definitivamente va a cambiar muchísimo la forma de trabajo que se venía desarrollando a lo largo de la legislatura. Vaya, si nosotros observamos en cada día de sesiones, pues antes del periodo o del inicio del periodo electoral, y sobre todo todavía a finales del año pasado, antes de concluir el periodo ordinario, antes del 15 de diciembre, podíamos observar con toda claridad que se presentaban un buen número de iniciativas, con la intención obviamente de que en algún momento podrían ser dictaminadas por las comisiones de la materia a las cuales la mesa directiva les da turno. Sin embargo, ahorita si lo vemos, si echamos un vistazo, el día de mañana, si alguien quisiera ver el número de iniciativas que se presenta, pues ya es muy, muy inferior. Yo he estado dándole seguimiento al número de iniciativas que empiezan a presentar, y por ejemplo la semana pasada solo el grupo parlamentario del Verde presentó una iniciativa. 2 había presentado un día antes. En fin, si así nos vamos, esto ya nos refleja con toda claridad que evidentemente ya hay una idea de que pues no es que no tenga sentido presentar la iniciativa, puede ser de manera testimonial,
pero también lo que ayuda es que puede reflejar alguna situación o circunstancia a la cual no se les esté dando la atención debida, ¿no? En muchas ocasiones las iniciativas pues ni siquiera pretenden que se dictaminen, como ahorita yo creo que es muchas de ellas, pero sí pueden visibilizar algún problema que se esté viviendo y que se requiera una reforma legal, ¿no? Hay que recordar que nosotros tenemos un Congreso bicameral. Esto quiere decir que de acuerdo al 72 constitucional, las iniciativas que se presentan pues tienen que pasar por las dos cámaras a menos que sea facultad exclusiva de una. Y si se agota el proceso legislativo en una aprobándose, llega a la otra y es muy probable que la dinámica sea completamente distinta. Y esto es lo que ya también se está reflejando. Por ejemplo, el miércoles de la semana pasada se dictaminaron prácticamente 16 dictámenes que iban en consenso, es decir, que todas las fuerzas políticas trabajaron en las comisiones y llegando al pleno no fue necesario presentar tantas reservas a lo que ya se había aprobado en comisiones y se envían estas iniciativas aprobadas en forma de minuta al Senado de la República. Pero ¿qué está ocurriendo en el Senado de la República? Que muchas de estas minutas que llega a recibir la colegisladora o la Cámara Revisora ya en su caso, puede ser que ni siquiera puedan ser discutidas en las comisiones, porque ya la integración de las comisiones y del Pleno ya cambió, y no solo eso, sino que probablemente no sea prioridad el reformar la ley que estaba planteando las iniciativas que ya se aprobaron en la Cámara de origen. Es decir, es una situación poco compleja de explicar de manera sencilla, pero lo que nos ilustra de manera muy clara es que el proceso legislativo puede ser muy difícil y sobre todo suele reflejar esta dinámica política que ahorita estamos viviendo y que prevalece en México. En mi opinión, es importante señalarlo, no, ha sido una legislatura de las que más ha aprobado proyectos. Si nosotros le echamos un vistazo de las 9,870 iniciativas que se han presentado hasta el día de hoy, esto de acuerdo al registro del CIL, pues se han aprobado por las dos cámaras un número de 879, es decir, un número altísimo, considerando el número de iniciativas que se presentan, ¿no? Digo, sí es cierto, no llega ni siquiera al 10%, pero ¿qué quiero decir con esto? Que en realidad hay una sobreproducción de materia legislativa, sin embargo, sí se han logrado muchos consensos para que muchas de las iniciativas no solo pasen por la aplanadora de la mayoría, sino que también la oposición ha jugado un rol importante y esto ha permitido que muchas de estas, de estas iniciativas aprobadas, pues puedan ser dictaminadas no solo en sus términos, sino también que puedan ser pues ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, en consecuencia, ha cambiado mucho, sí, ha cambiado muchísimo la forma de trabajo. ¿Y qué nos lleva a ello? Que el proceso electoral ya empezó a jugar un papel pues prácticamente fundamental, no solo en la presentación de iniciativas, sino en todo el proceso o procedimiento legislativo. Maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, la vida legislativa en la Cámara de Diputados, bueno, pues se ha visto afectada por este proceso electoral, con foros cancelados, con licencias de legisladores, legisladoras. Preguntarte, al tiempo de pedirte tu conclusión para esta esfera legislativa, maestra Marta Patricia, ¿hay la manera de que con lo que queda de elementos, de personas que trabajando ahí en las comisiones de legisladores, se pueda adaptar lo que tenga que salir o lo poco que tenga que salir? O si es necesario tener, comentabas de tu propia comisión que eran determinado número de integrantes y hoy quedan tantos. Es decir, ¿se puede adaptar el proceso legislativo o las tareas legislativas a ese número de personas, o se tendría que integrar otras personas a esas comisiones? Entonces tomaría más tiempo incluso pues empaparse, porque no son 3 hojas de una iniciativa, ¿no? De repente son 85 cuartillas, 80
89 o 90 o más de 100 cuartillas una iniciativa. ¿Se puede adaptar todavía a estos cambios que están ocurriendo en la vida legislativa de cara al proceso electoral? Te pregunto, al tiempo que también, bueno, pues te pido tu conclusión para esta esfera legislativa, maestra. Sí, mira, pues yo creo que sí se puede adaptar dentro de lo que cabe, porque en realidad no necesitamos digamos, como mínimo de integrantes, ¿no? Ajá. Dentro de las comisiones. Pero ¿qué va a pasar con esos documentos, esos dictámenes que se aprueben en la comisión? Como no hay un interés real de los grupos parlamentarios de sacar esos temas, son asuntos que aunque pasen y se voten en las comisiones, por decirlo de una manera simple, se quedan atorados en la mesa directiva. ¿Qué significa eso? Que no pasan a votación al pleno de la Cámara, que no pasan a votación en el pleno del Senado tampoco. Por poner un ejemplo, del paso de una legislatura a otra, siempre hay trabajo que se queda rezagado. En teoría, esos documentos que ya se aprobaron en comisiones, que ya tuvieron un proceso legislativo, pues en realidad tendrían que respetarse. Pero ¿qué ha pasado? Que no es así, porque como son tantos asuntos que se quedan atorados en la mesa, hay que inventar nuevos procedimientos para ver qué procesamiento se les va a dar a esos asuntos. Uno pensaría, si nos fuéramos por el sentido común, que si ya se aprobó en las comisiones y ya están en la mesa, pues entonces ya la obligación es pasar a pleno. Pero como todavía existe este filtro político que hay de qué se aprueba y qué no, y al cambio de la legislatura cambian los coordinadores de los grupos parlamentarios y cambian las prioridades de los grupos, entran a una especie como de vacío, como de cuarto oscuro, digamos, esos documentos, y pues se pierden porque no hay nadie, no hay como una voluntad que diga, pues vamos a sacarlo. Insisto, por ejemplo... Entran al purgatorio, ¿no? Al purgatorio, ¿no? Exacto. El ejemplo que ponía hace ratito de los documentos estos que nos pide el Poder Judicial que se actualicen, pues es un mandato incluso ya judicial, pero tenemos un sistema legislativo y jurídico a veces tan desarticulado que, por ejemplo, aunque ahorita esta Junta de Coordinación Política le esté dando la importancia debida al mandato que hace el Poder Judicial, no necesariamente eso se ve traducido en el trabajo legislativo, porque, insisto, hay comisiones que lo van a sacar, pero de ahí a que salga al pleno no sabemos. Y puede ser que cuando empiece la siguiente legislatura pues digan, tenemos pendiente esto, pero como en general, este es otro tema que debemos abordar en otra esfera, pero nosotros sí somos de la idea de que la profesionalización del servicio parlamentario es fundamental, porque es inevitable que cambien los legisladores de una legislatura a otra, incluso con esta posibilidad de reelección. Lo que estamos viendo es que aunque una gran cantidad de legisladores tenían la intención de reelegirse, son pocos los que van a reelegirse, ¿no? O sea, relativamente pocos, no son los 500, ¿no? No son. Entonces, ¿a qué nos lleva? A que efectivamente van cambiando las prioridades, los intereses, y que no necesariamente pues los nuevos legisladores van a estar comprometidos con las causas de los legisladores anteriores. Pero ¿qué pasa con el cuerpo, con los equipos técnicos? Que esos, generalmente, que son los que hacen el trabajo más fino, pues sí tendrían que una especie de permanencia, porque son los que traerían como el pulso. En el caso de ambas cámaras existe un área que se llama servicios parlamentarios. Esa área dentro del Congreso es el área más especializada que se tiene y es un área que es fundamental porque lleva el conteo de los asuntos y es quien hace la distribución del trabajo de las iniciativas a las comisiones. Entonces es un área fundamental. Pero ¿qué pasa en ambas cámaras? Que esa área a veces no es lo suficientemente robusta como para dar un seguimiento adecuado y que finalmente, por mucho que ellos digan esto es lo correcto, se antepone al trabajo técnico, legislativo, el interés político.
Y entonces, aunque ellos digan, esto es lo correcto, es sacarlo a pleno, pues lo que van a decir los coordinadores y las coordinadoras parlamentarias es, pues no, porque yo traigo otras cosas, ¿no? Y entonces ese es un trabajo que se hace un esfuerzo legislatura tras legislatura en las comisiones de no dejar rezagos, pero como el criterio con el que pasan al pleno es más político, pues entonces ahí tenemos como ya una especie de pues de coladera que no, digamos, no tiene tiene el poro tan fino que muchas no pasan, ¿no? Y no es porque sean malas, y no es que estén mal, o sea, es más, hay muchísimas que fueron votadas en comisiones por unanimidad. ¿Qué significa esto? Pues que nadie estuvo en desacuerdo, que todos estaban de acuerdo con el sentido del dictamen y que podrían salir. Pero como el proceso de aprobación en el pleno tiene su propia complejidad y hay que presentar y el iniciante también quiere pasar a hablar, es muy complicado que se procesen un número de iniciativas tan grande. Entonces, por eso es que la profesionalización del Congreso es fundamental y el rediseño del Congreso, que es una cosa que está pendiente ya desde hace mucho, que seguimos trabajando con una ley del Congreso de hace muchísimos años y que los reglamentos de ambas cámaras, aunque han tenido modificaciones, no se ha modificado el fondo del trabajo y que creo que podríamos aprovechar incluso el desarrollo de estas nuevas tecnologías para tener un trabajo más eficiente en comisiones. Pero para que eso se logre, sí, se debe fortalecer mucho el trabajo técnico del Parlamento en México. Entonces, pues a eso yo creo que es interesante el tema en otro momento, pero es fundamental porque incluso para la organización de foros, la redacción de las conclusiones de esos foros, cómo se ven reflejadas lo que se expresa en unos foros en un dictamen ya en una ley, pues eso es parte del trabajo fundamental que hace el equipo técnico. Y por eso es muy importante la profesionalización. Pues maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, muy agradecido. 2 temas salen aquí. El primero que me mencionaste, la profesionalización del servicio parlamentario, y obviamente el rediseño del Congreso es algo que llama mucho la atención, porque entonces habrá que, pues, esta palabra rediseño invoca a plantearnos la idea de que lo que está, algunas cosas funcionan, algunas no, y las que algunas no, habrá que cambiarlas. Así que ahí hay 2 temas interesantes, importantes para futuras esferas legislativas. Maestra, muchas gracias. Maestro Ernesto Texcocano Hernández, pues es un temazo este asunto de lo que está sucediendo en los foros, y tú cómo cierras de cara a las elecciones, cómo cierras esta esfera legislativa con todo lo que estás viendo a tu alrededor. Te paras en el Salón Verde, volteas, te paras en las comisiones, volteas, ves tantos temas. ¿Cómo concluyes la esfera legislativa del día de hoy, maestro Ernesto Texcocano Hernández? Son muchos temas que todavía quedan pendientes para seguir en el periodo que nos resta antes de concluir el periodo ordinario de sesiones. Y a mí me gustaría también decir que si bien es cierto, ha sido una legislatura que ha trabajado muchísimo en la aprobación de dictámenes. En el caso, ya decía, del caso de Cámara de Diputados, 879 dictámenes, y en el caso de, pues ya que las 2 cámaras las hayan aprobado, 564 son dictámenes, perdón, ya como tal decretos enviados al Ejecutivo, o en su caso a los congresos locales en caso de reforma constitucional. Es decir, si nos damos cuenta del total de iniciativas que se han enviado, de 9,870, es un número muy, muy, muy inferior. Y eso no quiere decir que insertemos al Congreso en una dinámica de productividad, porque eso también lo hemos comentado ya en diferentes esferas, que eso es muy malo, es riesgoso y no está bien. Pero lo que nos lleva a la reflexión es que sí, como bien menciona la maestra Marta Patricia, es necesario hacer una profunda revisión de todo aquello que sí es muy necesario, es muy viable,
pero también cambiar todo aquello que el Congreso requiere, como en el caso de la profesionalización o en el caso inclusive de pues los procesos legislativos o procedimientos parlamentarios que requieren agilidad. En muchas ocasiones ya nos hemos dado cuenta que son muy lentos y cuando ya llega la reforma probablemente ya no refleja las condiciones de la sociedad y eso de cierta manera implica pues un mayor número de esfuerzos y de voluntades para tratar de cambiar. En mi opinión sí ha cambiado el Congreso, pero aún quedan muchas cosas por modificar, ¿no? De los cambios que a mí me parece fundamentales y que vino a cambiar, yo diría, hasta la dinámica de la institución parlamentaria como tal, pues fue el voto electrónico, el voto a distancia, las sesiones a distancia, las sesiones semipresenciales que les denominan, porque se tenía la idea y la tradición desde la fundación del propio Parlamento de que las decisiones se toman en ese centro de poder, y hoy con esta nueva forma de introducir la tecnología, la dinámica de las sesiones, pues nos habla de una modernización completa. Entonces, son muchísimos temas los que todavía quedan pendientes. Los foros de discusión lo único que han hecho pues son mostrarnos lo complejo que resulta el proceso legislativo y reflejan por eso una condición de la política que es muy difícil llegar a los consensos y a la voluntad, a pesar de una mayoría que, pues si bien es cierto, se refleja en los números de cada cámara y en su integración. Yo solamente a modo de conclusión diría, pues hay que seguir los foros, hay que seguir las sesiones de ambas cámaras para saber qué es lo que terminan aprobando antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones y en qué terminan estos foros de discusión. Ok, recomendarles la página que nos recomendó la maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, https:// reformasconstitucionales.diputados.gov.mx, y es una página que tiene diferentes pestañas: presentación, acuerdos, ejes, diálogos con la Jucopo, foros regionales, estatales, etcétera. Entonces es https:// reformasconstitucionales.diputados.gov.mx. Agradecerte, maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, maestra en Innovación Social y Economía Solidaria. Gracias por estar aquí, que pases una noche extraordinaria, maestra. Gracias. Muchísimas gracias, Gerardo, y pues a ti por brindarnos este espacio. Y nada más decir por último que justo a veces el problema en la profesionalización del Congreso es que se confunde pues lo político con lo técnico, porque se habla mucho de la reducción y de la no reelección de los legisladores y etcétera, pero eso hace que el trabajo importante se opaque y que no tengamos o nos cueste mucho trabajo mantener continuidad al interior del Congreso en el trabajo. Entonces nada más ahí lo dejo de apunte para otra esfera y agradecerte otra vez el espacio. Muchas gracias, Gerardo y Ernesto, buenas noches. Pues un placer, maestra, y sí, hay que seguir platicando de estos temas, lo que sucede en la vida legislativa. De verdad, yo creo que a todo el mundo debería de importarnos, aunque sea un poquito, para entender en dónde estamos parados. Maestro en periodismo político, Ernesto Texcocano Hernández, agradecerte esta esfera legislativa y bueno, comentar también que el siguiente lunes es feriado y nos escucharemos hasta dentro de 2 lunes aquí mismo en Esfera Legislativa. Maestro, muchísimas gracias y que pases una noche maravillosa, extraordinaria. No, hombre, muchas gracias a ti, mi estimado Gerardo, y pues siempre, muchísimas gracias también por abrirnos el espacio de hablar de estos temas, de no solamente del legislativo, temas parlamentarios en general. Me parece muy importantísimo que se pueda conversar y también le da un cierto realce a esta actividad que es muy importante. Un saludo para ti, para toda tu audiencia y un saludo también para Marta. Les envío un cordial abrazo y nos estamos escuchando dentro de 15 días para la siguiente esfera legislativa, que seguramente habrá muchísima información que comentar. Ay, ya nada más se los pongo ahí pues como un punto, a ver si lo podemos aterrizar para dentro de 2 esferas legislativas. La candidata Xóchitl Gálvez dijo que de llegar a la presidencia iba a cerrar 2 refinerías. ¿Qué se necesita para cerrar 2 refinerías allá en el noreste de la República Mexicana? Habrá que ver, y en este orden de ideas, las propuestas que están haciendo las candidatas y el candidato,
qué se necesita en el Congreso de la Unión para cambiar todo el universo que están prometiendo los candidatos, las candidatas y el candidato. A ver si lo podemos aterrizar para una próxima esfera legislativa. En vía de mientras, a ambos muchas gracias. Y bueno, pues solamente les pido que no me vayan a colgar. Muchas gracias a los dos. Gracias. 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 25 minutos antes de las 8 de la noche en sectorfm.com. No se vayan. En sectorfm.com es momento para Master Mix. Más de una hora de música mezclada con lo más in de las esencias bailables. Master Mix. Viernes y sábado, 8 de la noche. Master Mix. En sectorfm.com. Es rock. De la A a la Z. Es sectorfm.com. Todo el blues en todo sectorfm.com. Sectorfm.com no es solo un referente en la música. También es análisis político. Escucha Esfera Legislativa todos los lunes a las 6:30 de la tarde. En Esfera Legislativa analizan Marta Patricia Carrillo Núñez. Esa ley se publicó con el Pacto por México. Y Ernesto Texcucano Hernández. Habría que atender a los antecedentes de conocer cómo es que... Lunes 6:30 p.m. Escucha Salud Mental. Todo lo que nuestra mente esconde. Con el psicólogo Luis Carlos Martínez Reynoso. ¿En dónde te ves en 5 años? ¿En dónde te quisieras ver en 5 años? Martes 6:30 p.m. en sectorfm.com. Escucha Contragolpe. El análisis obligado sobre los temas de la ciudad más grande del mundo. Con el periodista Luis Eduardo Velázquez Chico, director del portal de noticias capitalcdmx.org. Con la Ley de Desarrollo Urbano se metieron nuevos instrumentos de planeación como esto de las transferencias de potencialidad. Miércoles 6:30 p.m. Contragolpe en sectorfm.com. Escucha Análisis Imativa. El seguimiento puntual a los temas de primera plana. Jacqueline Zabalza Cadenas, directora de Imativa RP. Es un personaje muy interesante, clave para las elecciones del 24, si bien Marcelo no la tiene fácil. Jueves 6:30 de la tarde. Análisis Imativa en sectorfm.com. Escucha los conciertos. Cada evento, una crónica perfecta. Alex Graham Ramírez, periodista, nos lleva a la primera fila, embarrados al escenario. Bueno, te comentaba desde el festival que hubo muchos regresos inesperados, como el día sábado Austin TV, que bueno, ya tocó al cierre de esta edición del festival. Los conciertos en sectorfm.com. Escucha la entrevista. Todos los temas. Voces que transmiten conocimiento, voces que analizan, voces que contextualizan. Islandia es una isla volcánica, básicamente compuesta principalmente de volcanes y ha habido muchas erupciones de sus volcanes. Ahora, eso no había pasado por 800 años. Escucha en sectorfm.com la entrevista. Como ya escuchas, sectorfm.com no es solo música, es contenido, también información, es análisis, es infoentretenimiento, es radio. sectorfm.com